Amadísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta tarde en que nuevamente nos reunimos. Gracias por los estudios que venimos viendo desde ayer viernes, hoy en tu santo sábado en la tarde. Y ponemos, Señor, en tus manos toda esta información, todo este estudio que los hermanos nos comparten, que el hermano Edison nos ha de compartir igualmente, la vida de las personas que están aquí presentes. Y encomendamos, Padre Celestial, para que, como siempre y como siempre, sea de gran edificación para todos y cada uno de nosotros. Te agradecemos inmensamente, Señor Santo, en el nombre santo y sagrado de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, ahora contando con la bendición del Señor, vamos a darle inicio a esta segunda parte del estudio de Apocalipsis capítulo 6. Estábamos mirando cómo se desataban los sellos por parte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesús desata los sellos. Ya habíamos empezado a ver cuando se relataba, cuando se desataron esos sellos. En el estudio pasado solo logramos desglosar lo que era el primer sello, el primer jinete con su caballo. Y no sé si alguno pudiera hacer un pequeño resumen de lo que vimos, los puntos más esenciales y resaltantes, para tenerlo como enlace a esta otra parte donde Dios mediante vamos a ver los otros 3 caballos con sus jinetes. Y ya para la próxima, Dios mediante, empezaremos a ver los últimos 3 sellos. Así pues, bueno, los últimos 2, porque en el capítulo 7 se nos hace un paréntesis. Así pues que si alguno es capaz de hacernos un resumen, si nos podría ayudar con esto, se los agradezco. ¿Quién recuerda lo que estuvimos Bueno, viendo en 8 días? Sí, bien, ¿quién puede armar? yo en este momento, de manera particular y especial, y creo supremamente especial, cuando hablamos precisamente de, de este primer sello, de este caballo blanco, cuando hacemos la relación directa con nuestro Señor, con el triunfo de nuestro Señor, cómo viene en su gloria, y todo lo que ha de significar, ¿no? Eh, esta representación de esta venida del Señor manifiesta en ese caballo blanco. Así es, hermana, Hasta muchas ahí. gracias. Así es. Igual no sería la venida del Señor, sino más bien después de la resurrección del Señor, ¿cierto? Pero sí, muy bien. Representaba al Señor Jesús, pero no solamente al Señor, sino a toda la deidad. También al Padre y al Espíritu Santo, que fue otra parte que vimos en el estudio, si bien lo recuerdan. Ahora, ¿alguno recuerda con cuál iglesia tiene paralelo? ¿Y en qué época lo habíamos enmarcado en cuanto a la historia que se cumplía este primer sello? Con la de los apóstoles. La iglesia de los apóstoles. Éfeso, eso, la iglesia de los apóstoles con la fe primigenia. ¿Que iba de qué año a qué año más o menos? Al año 100, que 96 escribió Juan el Apocalipsis. Entonces, como esa primera parte del siglo. Bien, Cris, gracias. O sea, desde el año 31, cuando el Señor murió, salió venciendo y para vencer, y el Evangelio tuvo el poder gracias al Espíritu Santo, lo cual los discípulos, con todos los que se les unieron, lograron llevar el mensaje hasta toda la tierra conocida para aquella época en cuestión de 70 años. ¿Cierto? Una obra magnífica que hicieron gracias al amor, la entrega y la fe que tenían en el Señor y en lo que el Señor les había dejado. Y una vez más, gracias a ese derramamiento de la lluvia temprana que les dio el poder para hacer esta obra, lo cual nos daba como
ese matiz de cómo es que el Evangelio salió venciendo y para vencer, sin importar la oposición que se encontraran, porque de hecho todos los discípulos, excepto Juan, murieron como mártires, pero sin importar esa oposición, ellos llevaron el mensaje hasta el fin de la tierra conocida por aquel entonces, incluso a, al centro del Imperio Romano, donde llegaron tanto Pedro como Pablo a dar este mensaje de salvación. ¿Cierto? Pero Juan, el último apóstol, como bien nos recordaba Cristian, empezó a escribir en el año 96, o bueno, terminó de escribir más o menos en el año 96 y un par de años después murió, y con él, digamos, murió la última defensa de ese evangelio puro, de esa verdad magnífica a la cual en la iglesia de Éfeso, cuando lo estudiamos, se les reconocía ese valor, pero a la misma vez también se les decía que lastimosamente estaban perdiendo ese primer amor. Y esa pérdida del primer amor venía a pesar, o sí, venía porque los apóstoles que sostenían con poder esa bandera ensangrentada de Manuel, pues habían perecido, y los que quedaban muchas veces se veían apocados en fuerza. No sé si recordamos esas citas de Elena White que vimos, donde ella nos establecía justo esto, este gran conflicto que había, y que muchas veces los que sostenían el estandarte de Manuel caían derrotados, y sin embargo venían otros y lo recogían, ¿cierto? Así pues que aunque por un momento, según lo que vamos a ver en el estudio de hoy, la fe parecía haberse apagado, siempre el Señor tuvo representantes, y aunque fueran pocos, eran también fuertes porque el Señor los fortalecía. A pesar de todas sus tribulaciones y pruebas, ellos siguieron adelante, pero venía, según la profecía que estamos estudiando, un segundo caballo. Al abrirse el segundo sello, que es el que vamos a leer. Entonces, pasando de lo que sería la portada, vamos los 4 caballos y sus jinetes, vimos el primero blanco y íbamos para el segundo, que era, según nos dice aquí en el versículo 3, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, le decía Juan. Y Juan vio que salía otro caballo, esta vez rojo, y al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces aquí vemos contraste notable. ¿Cuál contraste notan ustedes primero? No solo el color, sino que ya había paz y en esta ya hay una connotación de guerra, de muerte. Eso es. El evangelio daba vida, esperanza, cambio, y aquí cambia totalmente el contexto. Eso es. Por medio de estos símbolos el Señor nos quería mostrar justo eso. Como cuando pereció Juan y con él esa fe que era la verdadera, ese primer amor, se empezó a degradar y pasó de blanco a rojo y pasó de paz a guerra, porque este segundo caballo se le dio el poder de quitarla. Y digo, se le dio el poder porque claramente el Señor es soberano y Él es quien muda los tiempos y las sazones por encima de lo que el hombre quiera hacer en su maldad. Ahora, se le dio una gran espada y esto es lo que vamos a estudiar primero, pero vamos a terminar de leer los otros 2 sellos que implicaban. Y notemos el cambio en los colores, blanco, rojo y ahora negro. Cuando abrió el tercer sello, miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí ya el contraste es total. Pasamos de blanco a negro, ¿cierto? Y tendremos que ver, así como el primer caballo representa a la iglesia de Éfeso, cómo es que el segundo caballo representa a la iglesia de Esmirna y cómo es que este tercero representa a cuál iglesia, cuál sería la tercera en el orden que se le dio a Juan de las iglesias. ¿Uno lo recuerda?
No, y otro antes de Sardis. Tiatira. Tiatira. Tiatira está después. Entonces Pérgamo. Pérgamo. Pérgamo, hermano. Bueno, adivinando. Pérgamo. Éfeso, Pérgamo. Eso. Esmirna. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Pérgamo. ¿Cierto? Entonces vamos a también intentar encontrar ese paralelo. No va a estar muy a la vista, simplemente con lo que recordemos, según unos pocos versículos que podamos tener de esas otras iglesias. ¿Cierto? Y esos detalles que se nos dicen aquí, la balanza a la mano, lo que es fibras de trigo por denario, cebada por denario, no dañar el aceite ni el vino, pues vamos a intentar ver qué símbolo es el que se aplica en esto. Y luego el cuarto, miré y aquí un caballo verdoso pálido. Hay otras versiones que dicen amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. La muerte seguida por el sepulcro. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Y ahora sí, ¿cuál iglesia representaría esta cuarta? Tiatira. ¿Sí? Mensaje de Pérgamo, mensaje de Sardis. Sardis. Ah, Sardis, entonces, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Sardis. Serían las cuatro iglesias que están representadas aquí por los cuatro caballos. ¿Vale? Vamos también a ver este pequeño símbolo de la muerte del Hades, un pequeño comentario y esa potestad que se le da, a quién se le dio. Y vamos a ver cómo se cumplió eso en la historia. Que recordemos que igual que en las iglesias, por eso estamos haciendo el paralelo, estas cosas ya se cumplieron en la historia, lo cual nos da a nosotros una ventaja, porque podemos ver cómo la palabra de Dios es fiel, y cómo todo lo que estuvo escrito para el pasado se cumplió, lo cual debe de aumentarnos la fe, para saber que todo lo que está escrito para el futuro también se cumplirá, y no tardará a su cumplimiento. Vamos pues a detallar lo que sería este segundo caballo. Abrió el segundo sello y salió otro caballo rojo. Dice, segundo sello. Antes de ello, miremos la imagen. ¿Alguno sabe o recuerda esta imagen realmente a qué aplica? ¿A qué momento de la historia? Armagedón. No se ve, hermano. Con Occidente, la OTAN, la Unión Europea, China, puede ser India, Corea del Norte, todos los países orientales, la última guerra final. Muy bien, Chris, gracias. Esto representa esa lucha que estará en el futuro y por eso la quise poner acá para que tengamos también ese enfoque al futuro, porque así como las iglesias tenían una aplicación histórica, también tenían una aplicación personal, si lo recuerdan, que cada uno podía haberse identificado según las características que allí se daban. ¿Lo recuerdan, mis hermanos? ¿Sí? Y también tenía otra aplicación, que ¿cuál sería? La escatológica, o sea, la profética, la futura, la que habría de vivirse en el fin de los tiempos, en el cual estamos nosotros. Y por eso quise poner este paralelo, para que nos demos cuenta que esa guerra, esa paz que se quitó, aún sigue sin volver esa verdadera paz. Que aún los siervos de Dios y el reino de Dios sigue sufriendo esa contienda hasta llegar a este momento que será el fin, que como también nos enseñó el pastor Javi, ya empezó. Es una batalla que ya empezó. ¿Cuándo empezó? 2001. Estemos atentos. Eso. Empezó en el 2001 porque era un periodo de 30 días, un mes, en el cual se recogía la cosecha, que proféticamente representaría 30 años. Es una batalla que ya empezó, pero que ha ido aumentando y terminará en lo que nos expresa Cristian, en esta lucha total.
en el Valle del Armagedón, allí en el Medio Oriente, según se ve en la imagen al fondo, los rayos caen como a lo que sería el Medio Oriente, toda esta región, y grandes ejércitos enfrentados, que sería la última gran batalla de esta última gran guerra. Pero vamos a ver lo que nos decía Urias Smith sobre esto. ¿Alguno quisiera leer? Sí, hermano, yo te leo. Hermano, disculpen, yo no estoy viendo ninguna imagen que haya subido el hermano Edison. No se ve. Hermana, Sí, de mi pronto hermano. refrescarlo porque los demás sí lo están viendo. Entonces, de Ya, pronto ya, refrescarlo. ya. Ahora sí, hermano. Bueno, No, que interesante en la imagen porque no solo es Medio Oriente, sino que aparece totalmente negro Europa y gran parte de lo que es Europa Oriental. Y tiene que ver porque ya en este punto Turquía, el papel importante en la profecía, en este punto como tal ya Rusia no aparece en la historia, el que acontezca con ella pues va a ser muy interesante con todo lo que está pasando, pero es importante porque este libro fue de los pioneros que mostró Víctor, ¿cierto, Edison? sí, mi hermano, eso es. Fue de los pioneros, entonces ahí está claro cómo los pioneros iban orientados en la profecía en cuanto a un cumplimiento correcto. Entonces es impresionante porque aquella persona que de tanto tiempo, el ver ese, después de tantos años, el desarrollo que hoy estamos viendo, vemos que realmente esa generación fue especial por estar buscando de Dios de una manera sincera y poder revelar esta base profética que hoy somos testigos de lo que es lo que estamos viendo en pantalla. Gracias, Chris. De hecho, con eso me das pie para hacer ya el paralelo de cómo se cumplió en otra forma lo que sería el caballo blanco. Y fue con esta iglesia, los pioneros adventistas, que también salieron venciendo y para vencer con un mensaje que en aquella época sería impensable que se pudiera tener ese poder y ese alcance con el mensaje, pero el mensaje empezado por Guillermo Miller y todos sus ayudantes llegó hasta todos los rincones de la tierra también. Entonces ahí vemos cómo en la época actual también hubo otro cumplimiento de esto. Y de hecho la imagen esta, junto con lo que hizo Josías Lich cuando profetizó la caída del Imperio Otomano, es un cumplimiento de, de, la, de una parte de la profecía que estaba en Habacuc, la cual vimos al final del estudio pasado, la cual está en el capítulo 2, verso 2 de Habacuc, y es cuando el Señor le dice a Habacuc, escribe la visión y grábala bien clara en tablas para que el que pase corriendo pueda leerla. Los pioneros adventistas vieron en esto el cumplimiento de esta profecía, que se pudo exponer la verdad para aquella época de una forma tan clara que cualquiera que se acercara a ella no tenía lugar a dudar de que el Señor definitivamente iba a hacer algo en aquella época. Sabemos que el mensaje que ellos predicaban era que el Señor venía y al final no vino porque lo que pasaba era que el Señor iba al lugar santísimo, pero aún así la predicación fue movida por Dios y el mensaje que Dios quería que se diera se dio. Y por eso también hice la relación al final del estudio pasado con Habacuc, porque quería que tuviéramos todo esto como presente y entrelazarlo para que veamos que el mensaje de ellos, así como el nuestro, son uno y el mismo. Recordemos el mensaje de los tres ángeles, potenciado con la gloria del poder del cuarto. Bueno, eso detalles que poco a poco vamos a ir sumándole a esta gran imagen para que también todo el que la vea y pase corriendo pueda leerla y entenderla. Vamos a leer ahora esto, por favor, Cris. El segundo sello, posiblemente la primera característica que se nota en estos símbolos es el contraste que hay en el color de los caballos. Este contraste tiene indudablemente un significado especial. Si la blancura del primer caballo representa la pureza del Evangelio, en el periodo abarcado por aquel símbolo, el color rojo del segundo caballo
habría de significar que durante ese periodo empezó a corromperse esa pureza original. El misterio de iniquidad ya obraba en los días de Pablo, y al iniciarse el periodo simbolizado por el segundo sello, la que profesaba ser Iglesia de Cristo se había corrompido ya de tal manera que requería este cambio de color que se denota en la descripción del símbolo que la representa. Empezaban a surgir errores y asomaba la aflicción a las cosas del mundo. El poder eclesiástico procuraba aliarse con el secular. Como resultado, se producían disturbios y conmociones. Gracias, Cris. Entonces, lo que habíamos dicho, ese contraste nos quiere mostrar que había una degradación en la fe, que se empezaba a perder algo, y es interesante lo que nos dice al centro de la diapositiva. Durante este periodo empezó a corromperse la pureza original. El misterio de iniquidad que ya obraba en los días de Pablo, punto importante, ¿por qué? Que Pablo escribió, hasta que sea quitado quien lo retiene, que era él mismo, lo cual en esta época ha de pasar de nuevo hasta que sea quitado alguien que está haciendo una obra especial, lo cual permite que el Señor nos siga guardando y velando por nosotros. Hablo por la humanidad y no meramente por los que creemos al mensaje. Pero cuando esa persona sea quitada, también será el momento en el cual mucha de la restricción de Dios será quitada y el mundo vivirá una conmoción, la cual difícilmente podremos describir con palabras, y cuando lo vivamos, si es que tenemos la gracia de vivirlo y seguir en la fe, quedaremos asombrados por ello. Pero entonces, cuando Pablo y al final Juan fue quitado, se empezó a corromper. Y decía, empezaron a surgir errores y asomaba la afición a las cosas del mundo. Errores doctrinales, pero también mundanalidad, lo cual nosotros, digamos, hemos tenido que sufrir, pero aún falta más. Y como resultado, disturbios y conmociones. El comentario bíblico adventista nos da otros detalles interesantes sobre el color rojo o bermejo, como lo dicen otras versiones. Dice, el simbolismo del segundo jinete describe muy bien las condiciones bajo las cuales vivió la iglesia desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. Dato histórico interesante. Entonces, la primera llegó hasta el 100, la segunda empieza desde el 100 y va hasta el 313 o 323, según lo podamos entender. Y nos hace una referencia al capítulo 2 de Apocalipsis, verso 10. ¿Qué es el mensaje a quién? Bueno, lo dijimos hace poco, a Esmirna. Y decía, no temas en nada de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No sé si recordamos, hermanos, esos 10 años iban del 303 al 313 con el emperador Trajano, que empezó una persecución sin igual en contra de los cristianos. Y en Esmirna, el mensaje a Esmirna, se nos hacía esta referencia así, se nos decían 10 días, pero como es profecía, nosotros interpretamos 10 años, al igual que se le dio al profeta Ezequiel cuando se le dijo día por año te he dado. ¿Siguen, hermanos? Entonces, las violentas persecuciones que sufrió a manos de los emperadores romanos estaban simbolizadas por el jinete, que a una gran espada y que tiene el poder de quitar de la tierra la paz. Si el blanco representa pureza de fe, entonces el caballo rojo puede considerarse como una corrupción de la fe por la introducción de diversas herejías. Y la espada viene del griego mahaira, que es un cuchillo grande o espada corta que se usaba para combatir. Y se nos dice que lo comparemos porque la misma palabra se usa en Mateo 14b, Mateo 10:34, lo cual
al final de la presentación vamos a leerlo, por lo tanto, en este momento no lo haremos. Pero es cuando Jesús dice, no he venido a traer paz, sino espada. Vamos a ver un pequeño comentario sobre eso. Sí, bien, padre, hermano. Aquí en la Biblia de estudio dice que el color rojo del segundo caballo representa la sangre derramada y la muerte de espada, la guerra en lugar de paz en la tierra. Sí, hermano, así es. Se le dio el poder de quitar la paz y empezaron las persecuciones, y por eso la relación con Esmirna es muy importante, porque se nos dice que iban a ser perseguidos, atribulados y muertos por esa gran persecución. Entonces sí, ese rojo también simbolizaría esa sangre derramada. Gracias por el aporte, hermano. También algo importante, porque mire lo que como finaliza la cita, justo ya se empezaba a fraguar lo que era esa unión, esa alianza del poder eclesiástico con el mundo secular, algo que estamos nosotros a punto de vivir con la ley dominical y la unión del Vaticano con los Estados Unidos. Muy bien, hermano. Perspicaz. En la próxima diapositiva vamos a ver más sobre este punto. Entonces, ¿vamos claros hasta ahí, hermanos? ¿Alguno recuerda esta imagen? Bueno, creo que va a ser difícil recordarla. La que está a la izquierda. La puse en una de las presentaciones que hice sobre la iglesia de Pérgamo, que representaba justamente ese periodo en el cual los cristianos eran ya masacrados. ¿Por qué? Porque la puse aquí como una antesala al tercer sello, que sería el que representa realmente a Pérgamo, porque no encontré una imagen que lo pudiera representar mejor a este periodo en el cual la sangre de los cristianos empezó a ser derramada por ese poder civil, por Roma, que aún era Roma imperial, pero que poco a poco iba a cambiar para ser Roma papal. Entonces, la cita de Uriah Smith nos cita a la misma vez a Felipe Schaff en Historia Cristiana de la Iglesia, tomo 2, página 7, y nos dice lo siguiente este historiador sobre el periodo del año 100 al 311. Descendemos ahora de la Iglesia Apostólica primitiva a la grecorromana. La unión de Iglesia y Estado empezó a fraguarse allí. De las etapas de la creación a la obra de la conservación, del manantial de la revelación divina a la corriente del desarrollo humano. Entonces, se empezó a hacer una mezcla y a ensuciar el evangelio puro que el Señor nos había dejado y que sus discípulos, a causa de sus vidas, llevaron a través del mundo, y se empezó a ensuciar con herejías y falsas doctrinas. Dice, de las inspiraciones de los apóstoles y profetas a las producciones de maestros iluminados pero falibles, contra lo cual luchaba Pablo, que era ese movimiento especial contra el cual luchaba Pablo. ¿Uno lo recuerda? ¿Cómo se le conoce? Que incluso hoy en día sigue, que el pastor Javier ha expuesto mucho sobre ello. ¿El gnosticismo? Sí, mi hermana, muy bien. El gnosticismo y a la misma vez el sincretismo, la unión de diversidad de cultos y entendimientos para crear lo que ellos supuestamente llaman una fe más pura, pero que en realidad era una fe más sucia, y por eso la Biblia sigue siendo fiel a relatarnos y ponernos este color. La mano de Dios había trazado una gruesa línea de demarcación entre el siglo de los milagros y los sucesivos para demostrar, mediante la abrupta transición y el sorprendente contraste, la diferencia que hay entre la obra de Dios y la del hombre. Entonces, cuando se dejó de creer en el verdadero Dios, vino la obra del hombre, y la obra del hombre no trae sino desgracias. Lo vemos en el pasado con la imagen que está a la izquierda, y lo vemos en el presente con la imagen que está a la derecha. ¿Y esto por qué? Porque se deja la fe de Dios, porque se deja la instrucción de Dios. Y cuando nosotros dejamos al Dios que nos protege,
El enemigo, que está como león rugiente, siempre pendiente a destrozarnos, no pierde la oportunidad de hacer su obra malvada. Y por medio de hombres logra sus cometidos. Ahora, Dios también, por medio de hombres, ha de lograr sus cometidos. Nosotros tenemos la posibilidad de ser de esos hombres. ¿Estamos dispuestos? Yo creo que sí, y espero que sigamos estándolo hasta el fin, sin importar todo lo que hayamos de sufrir. Hermano, ¿Qué pues, hermano? bueno, el dato como tal, sé que va por esas fechas. De hecho, se han presentado muchos de los que se conocen como padres de la iglesia, pero aquí se empiezan a poner esos pilares de lo que hoy son muchas de las creencias de la iglesia católica. Vemos que ya ha pasado un tiempo como tal de lo que era esa pureza de la iglesia evangélica, apostólica, y empiezan a salir una serie de teorías creadas por hombres que hoy son como adoptadas como si fuesen verdad. Ya aquí ya empezamos a tener problemas con el tema de lo que es la Trinidad, la deidad de tres personas, y posteriormente el tema aparece mucho tiempo después, el tema de la Inmaculada Concepción, de lo que era el papel de María, la ascensión de María fue por ahí en 1700, pero aquí se empezaron a poner los pinitos de lo que hoy es esta iglesia y sus doctrinas. Sí, hermano, y más adelante vamos a ver una cita que nos trae Urias Smith, pero que es de, bueno, ahora el nombre, pero es de este historiador que se ha también rescatado mucho de él en el ministerio, y vamos a ver lo que él nos dice sobre esto mismo. Gracias. Dice: el segundo periodo, desde la muerte del apóstol Juan hasta el fin de las persecuciones. Interesante. Fin de las persecuciones, o hasta la ascensión o ascensión de Constantino, el primer emperador cristiano, es la era clásica. De la persecución pagana y del martirio y heroísmo cristianos, proporciona un comentario continuo de las palabras del Salvador: he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces, remata diciéndolos con esta cita una vez más de Felipe Schaff, la página 11, dice: la era anterior al concilio de Nicea, que es donde se unieron todas estas cosas de las que nos hablaba Cris, es la transición natural de la era apostólica a la de Nicea. O sea, este segundo periodo, este segundo caballo, esta segunda iglesia, es una iglesia de transición. Aunque se realizó dejando atrás muchas verdades importantes de la primera. O sea, de la fe primitiva se dejaron muchas verdades importantes, especialmente las doctrinas paulinas. Por eso, hasta que Pablo fuera quitado, era que el misterio de iniquidad no empezaría a ensuciar esas verdades, porque Pablo era un gran poder usado por Dios para retenerlas. Pero esas verdades habían de establecerse y explorarse en siglos futuros. ¿Cuáles? Las de Pablo, las que hemos rescatado nosotros y que tendremos que profundizar cada vez más. Verdades como las que se presentan en Hebreos, sobre el sumo sacerdocio de Cristo y todo lo que se ha desglosado de allí, habrían de ser rescatadas en el futuro, y nosotros estamos siendo partícipes de ello. Dice: podernos encontrar en ellas, perdón, aquí está mal redactado, podemos encontrar en ella las formas elementales del credo católico, la organización y el culto de la Iglesia Católica, esa organización piramidal, y también los gérmenes de casi todas las corrupciones del cristianismo, griego y romano. Y ahora la cita que les decía. Aquí Felipe Chamo dice que estaban los gérmenes, pero hay otra cita que nos va a explicar mucho mejor todo esto. Dice: el espíritu de la época, aquí nos cita a Kenneth Latouré, dice: el espíritu de esta época llegó tal vez a su apogeo en los días de Constantino, el así llamado primer emperador cristiano, cuya conversión al cristianismo en 323 produjo una transigencia entre la iglesia y el imperio romano. Esa unión que empezamos a ver aquí se estaba fraguando. El edicto de Milán del año 313, que es cuando terminó esa persecución de 10 años, concedía tolerancia a los cristianos y permitía a la gente que se convirtiera al cristianismo.
Antes de eso no se podía. ¿Por qué? Porque hacerse cristiano era rechazar y denunciar todo el paganismo y la idolatría que había en el imperio. Y pues Roma no podía permitir esto. Pero luego del edicto de Milán se hizo, digamos, esa transigencia. Kenneth declara que los actos que precedieron inmediatamente al edicto de Milán y culminaron con su promulgación en 313 sigue siendo la más significativa de las muchas piedras milarias del camino por el cual la Iglesia y el Estado avanzaron hacia la cooperación. Esto es lo que quieren rescatar y lo van a lograr, lastimosamente. Por un poco de tiempo lo van a lograr. Y nosotros tendremos que oponernos a ello. Por eso es importante todos los estudios que realizamos, todos los detalles que damos. A algunos se le quedará grabado una parte y a algunos otra. Y lo que no se nos quede grabado, sabemos que el Espíritu Santo nos recordará cuando nos toque dar testimonio. Pero por eso es importante todos estos estudios, porque nosotros debemos defender la fe, defender la libertad de conciencia, que el mundo va a querer quitar por medio de leyes civiles, cuando se logre esta unión del poder eclesiástico o religioso con el poder civil, que como lo dijo Cristian y como nos relata la profecía, se cumplirá especialmente cuando en Estados Unidos se promulguen leyes a favor de la doctrina católica, lo cual no está muy lejos, está avanzando a pasos agigantados, corriendo como un caballo. Este mismo señor Kenneth Scott nos hace otra cita. Sí, ¿alguien quería decir algo? Sí, mi hermano, Bueno, que esta parte de lo que se está leyendo en esta cita es supremamente importante porque es parte de la historia que justo en este momento estamos a punto de volver a repetir. El tema de Constantino, lo del domingo, lo que se está fraguando a través de las encíclicas, del cambio climático. Entonces, mirar esa tolerancia a los cristianos. Hoy aparentemente, pues hay cierta parte de lo que es este ecumenismo de la sangre, se ve muy llevado quizás a ese punto de que no como convirtarnos como tal, pero es parte de la agenda papal de reevangelizar y va a ser como parte de la agenda de este papa. Pero recordemos que también hay un efecto importante a través de la profecía de una falsa moral, que es prácticamente volver como a los caminos de Dios, volver a esa moral, volver a los mandamientos, y detrás de esto pues está esta jugada de lo que estamos viendo. Por eso es muy interesante marcar el paso de lo que pasó en la historia y algo que está a punto de suceder, que tiene que ver pues con la unión de Iglesia y Estado, declaraciones como las que hizo Donald Trump hace poquito, de que prácticamente pues estaba de broma, que esto debería quizás acabarse en Estados Unidos, algo que es como tal resaltante para los protestantes, que desde su fundación siempre marcaron su posición contraria a Roma. bien, esa cita va a reforzar esto. Dice, el cristianismo, al dar existencia a la Iglesia, desarrolló una institución que era parcialmente rival del Estado. Creaba dentro del imperio una sociedad que creían muchísimos, amenazaba la misma existencia del último. Eso es lo que está impulsando Donald Trump. Supuestamente es peligroso que haya esta separación, pero se está metiendo en terreno muy prohibido por Dios, porque Dios no viola nuestra libertad de conciencia. Nuestro libre albedrío Dios lo respeta y no va a permitir que nadie lo viole. Sin embargo, ellos van a por esta y con todo van a por esto, pero ya se las tendrán que ver con Dios. Por eso nosotros debemos de confiar en las palabras del Señor cuando nos dice, mía es la venganza, y dejar que el Señor se las cobre, porque ellos no están luchando contra nosotros, están luchando contra Dios. El conflicto fue muy pronunciado durante un siglo o más antes de Constantino. Empero, cuando Constantino hizo las paces con la fe, pareció una apariencia que el conflicto se había resuelto con la obtención del control de la Iglesia por el Estado. Entonces aquí supuestamente el Estado empezó a gobernar la Iglesia. Sin embargo, a lo que nos dice la cita, lo cual hoy en día no dejará de ser verdad. Aún en los días de aparente subordinación de la Iglesia al gobierno, los eclesiásticos procuraban influir
en las directivas del último. Entonces, aunque aparentemente Estados Unidos tendrá el poder, realmente ¿quién gobernará? La Iglesia Vaticana. La Iglesia Católica. Sí, señor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos impondrá la marca de la primera bestia, no la suya propia, sino la de la primera, porque la primera bestia es la que le da la autoridad. Entonces, tengamos siempre muy en claro esto. ¿Por qué? Porque ellos hacen todas las jugarretas posibles para que nosotros creamos que ya no pintan nada en la historia, que son un pequeño poder, que ellos realmente no tienen influencia. Y lastimosamente mucha gente, sobre todo entre los que no creen, y lastimosamente también ahora entre muchos de los que profesan ser cristianos, creen que la Iglesia Católica ya no tiene ton ni son. Pero nosotros, gracias a la palabra de Dios, sabemos que esto no es así. Ellos son los que mueven todo tras bambalinas, con sus sociedades secretas, con los jesuitas y con todo su poder económico. Gracias a Dios y al mensaje del cuarto ángel que ha venido denunciando, y por eso nosotros no estamos ciegos ni somos ignorantes en cuanto a las maquinaciones del malvado. Ahora, tal estado de cosas responde fielmente a la declaración del profeta de que le fue dado al jinete poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Este detalle es interesante, que se maten unos a otros, porque nosotros nos vamos a ver envueltos en medio de peligros y conflictos. ¿Y qué haremos? ¿Alzaremos nuestras manos para defendernos? ¿Nos iremos a las armas? ¿O cómo es que nosotros hemos de luchar? Es interesante, porque si nosotros participamos de esto, de esas matanzas, ¿cómo podremos justificarnos ante Dios? Por eso recordemos, el Señor ha dicho, mía es la venganza. Dejemos que Él tome las cartas en el asunto. Nosotros esperemos tranquilos y confiados en su promesa. Ahora, vamos a ver el tercer sello, donde se nos dice un caballo negro con una balanza en la mano. El segundo quedó claro, mis hermanos, antes de adentrarnos en este, quedó claro el segundo. Era una... ¿Quién fue, hermano? En lo de caballo negro, dice que el caballo negro simboliza el hambre, ya que los precios del trigo y la cebada están extraordinariamente altos, como lo estaría en tiempos de extrema sequía, dice aquí. Gracias, hermano. Esa interpretación podríamos decir a primera vista que es correcta, y sin embargo, debo decir que no lo es. Porque, bueno, vamos a ver ya las citas, a ver qué es lo que nos expresan. Pero antes de pasar a ello, está claro lo del segundo jinete, mis hermanos, lo del segundo caballo. Sí, Claro, mi hermano, Sí, claro. hermano. Sí, una corrupción de la fe, una época de transición y de transigencia en la cual la iglesia del Estado empezaron a coquetearse y se sembraron semillas para lo que vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque el contraste es notable entre el blanco y el negro. No hay nada que contraste más. Y el negro, así como el blanco representaba a Cristo, el negro ¿a quién representaría? A A Satanás. 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 Muy bien. Pero nosotros decíamos representaba, pero ¿quiénes eran los que llevaban el mensaje? Los cristianos, los verdaderos cristianos, con Pablo y Juan a la cabeza y los demás apóstoles. Entonces, sería Satanás, pero ¿quién lo representa en la tierra? El papado. El Papa. Muy bien, El muy Papa. bien. Eso, el papado, más que el papa, el papado, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice. Sobre balanza. Bueno, si alguno podría leerlo. Claro que sí, mi hermano. Griego, sugaz, yugo, por la semejanza con los brazos de una balanza. Puede considerarse que este símbolo describe la condición espiritual dentro de la iglesia después de la legalización del cristianismo en el siglo IV.
cuando se unieron la Iglesia y el Estado. Después de esa unión, la Iglesia se preocupó mayormente por los asuntos seculares y en muchos casos se produjo una falta de espiritualidad. Entonces, no sé si está el paralelo de lo que vemos en cuanto a juicio y lo que vemos en el versículo de Daniel, de que somos pesados y hallados faltos. Es más que quizás de marcar algo en cuanto a algo literal, que puede ser también, es quizás mirar el estado de espiritualidad en medio de un proceso de transición de lo que pasamos siendo iglesia y pasar al estado. Obedeceremos a los hombres o obedeceremos a Dios. Y esta balanza también puede interpretarse como símbolo de indebida preocupación por las cosas materiales. Ya no se trata de una guerra victoriosa como el caso del primer jinete, ni representa un abundante derramamiento de sangre como el segundo, sino en su defecto es ahora una más terrible: hambre. Muy bien, gracias, Cris. Hambre, pero hambre física. Por los símbolos que se nos dan, podríamos decir que sí, porque adelante se nos dice lo de la cebada y el trigo por un denario, que era el salario de un día, pero realmente es hambre espiritual. Sí, mi hermano, porque si estamos hablando de la unión de iglesia y Estado, estaríamos hablando de algo consumado como la ley dominical. Y vendría ese periodo como tal del fin del tiempo de gracia, y recordemos que ahí sí desearían escuchar, pero la boca de este grupo es cerrada. Ellos viajan a las montañas y no se predica más el evangelio. No sé si vaya por esa línea. Sí, hermano, por esa misma va. Y vamos a ver lo que nos dice Urias Smith sobre esto. Cuán rápidamente progresa la obra de la corrupción. Qué contraste de color hay entre este símbolo y el primero. Es un caballo negro, precisamente lo opuesto del blanco. Este símbolo debe representar un periodo de grandes tinieblas y corrupción moral en la iglesia. Los acontecimientos del segundo sello prepararon el terreno para que se produjera el estado de cosas presentado aquí. Entonces ellos hicieron lo que supuestamente iba bien, lo que quiera hacer Trump, quitar esta separación de iglesia y Estado, porque según él va a traer un mejor estado de cosas. Pero es todo lo contrario, mis hermanos, porque siempre que alguien tuvo el poder para imponer una religión, cuando no se le creyó por los argumentos, impuso su creencia por la fuerza. Entonces, ese es el problema. Por eso negro, por eso la balanza y por eso, bueno, lo que vamos a ver adelante. Bajarlo aquí para no adelantarme. El tiempo transcurrido entre el reinado de Constantino y el establecimiento del papado en 538 puede distinguirse con justicia como el tiempo en que brotaron en la iglesia los errores más grasos y las supersticiones absurdas, más absurdas. Habíamos dicho, ¿cuál iglesia representaría este estado? Pérgamo. Pérgamo. ¿Y alguno recuerda detalles sobre la iglesia de Pérgamo que puedan equipararse a lo que leemos aquí? ¿Qué pasaba en Pérgamo? ¿Qué era lo que ellos toleraban? A diferencia de Éfeso, que lo rechazaba, ¿ellos qué toleraban? No eran los cristianos. Falsos apóstoles que hacían Doctrina de Balaam. Eso, Porque se debían ser cristianos si no lo eran. Estaba en el trono de Satanás. eso. El trono de Satanás, que no sé si lo recordamos, lo que nos representaba era esa idolatría y esa forma en la cual se empezó a adorar a los emperadores como si fueran dioses. La idolatría máxima, ¿cierto? Pero alguien dijo por allí, no sé quién, la doctrina de Balaam. Balaam. ¿Cierto? O sea, ¿en qué podemos resumir la doctrina de Balaam? Los dioses, hacer pecar al pueblo, el tema de minimizar los mandamientos, pasar por alto alguno, como puede estar pasando en la actualidad, son 9 y no 10. Y Poner tropiezo. todo eso añadido a por qué Balaam maldijo al pueblo de Dios. Por el lucro, por el dinero. El amor al dinero, raíz de todos los males, y allí todo lo que procede, ¿cierto? Pero también la enseñanza de los nicolaitas,
con todo lo de que no importa lo que hagamos en el cuerpo, no hay que guardar la ley, todas estas cosas. Errores crasos y superstición absurda. ¿Qué mejor forma de resumirlo? Vamos a ver. La balanza, esto es una cita de Guillermo Miller, en el libro de Evidencias de la Escritura y la Historia sobre la Segunda Venida de Cristo. Libro imperdible. La balanza indicaba que la religión y el poder civil se iban a unir en la persona que administraría el poder ejecutivo en el gobierno y que pretendería tener autoridad judicial tanto en la iglesia como en el Estado. Así sucedió entre los emperadores romanos desde los días de Constantino hasta el reinado de Justiniano, cuando dio el mismo poder judicial al obispo de Roma. Entonces, esta unión no simplemente no solo fue en cuanto al poder civil, sino que un solo hombre tuvo la autoridad para establecer sus leyes. ¿No es lo que debemos de vivir nosotros? Un solo hombre reinando y diciendo lo que está bien y lo que está mal, que es hacia donde se dirige el mundo. Y por eso tanta lucha entre derechas e izquierdas, sabiendo que los dos sirven al mismo, digamos, mismo perverso, para no decir otras palabras, no son dignas de cristianos. Todos tienen que rendirse ante el Papa y sin importarse de un lado a otro están bajo las órdenes y las directrices del papado, pero además están llevando a la sociedad a un punto en el cual dejemos de creer en los dos, para que luego pidamos una autoridad moral, alguien que esté por encima de los dos. Y claro, cómo no, saldrá este señor vestido de blanco. ¿Cuál dirá? Yo puedo. Pero bueno, el hombre que ha escogido para esta obra de aquí en adelante hasta el 2028 o un poquito antes, creo que desmonta toda su falacia. Cris, bien pueda. No, mi hermano, que es importantísimo eso que acabas de resaltar. En el caso quizás de nuestro país, ya que no lo que están los hermanos de Estados Unidos, la gente aquí siempre se habló de gobiernos de derecha, hoy tenemos uno de izquierda o derecha, pues es más de lo mismo. Y entonces, como tal, esa solución tiene que venir de alguien afuera de la política y tiene que ver con ese tema religioso. O sea, ese es el aplicativo de toda esa cita que vemos en azul en algo que hoy está a punto de pasar. No solo en cuanto a lo que tenga que ver con el socialismo, lo que tenga que ver con república, consumismo, de todo lo que se ve a través de estas corrientes que vamos al mismo lado, pero sí es importante verlo, cómo ese paso a paso nos está llevando quizás a lo que tanto hemos venido hablando, de ese posible reseteo. Se hablan de apagones, de la caída total de la economía, movimiento en cuanto a esas grandes reservas de oro, y vemos que esto es algo muy importante, algo que va a suceder. Y siempre la figura va a estar en que el Papa como tal va a dar la solución. El Papa tiene que dar la solución a cada conflicto que él mismo provocó, que es parte del engaño de lo que la gente no ve. Entonces es interesante lo que acabas de matizar, porque no viene de una solución política. Ahí es donde viene quizás el tema del engaño, de lo que hoy tanto se habla en cuanto al papel del anticristo, que si es Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, que si es Erdogan, que si es el príncipe William, una cantidad de cosas, y estamos dejando de lado que el peso como tal del Estado, del Papa, de como iglesia, tiene un papel importante en la profecía. Sí, hermano, muy bien, gracias. Hermano Steven, ¿me puede? Hola, buenas tardes. Sí, que es muy teso cómo armoniza todo esto que estás exponiendo con las palabras del Génesis de Satanás, cuando engaña a Eva, que le dice que seréis como dioses, conociendo lo bueno y lo malo, como un arquetipo de toda esta figura que nos muestra el Apocalipsis también. Muy bien, hermano, sí. La armonía de la palabra es un argumento más a favor de la inspiración de la palabra, porque ningún humano podría lograr esto. Solo Dios, que es eterno en sabiduría, podría hacer algo semejante. Gracias, hermano. Ahora, este punto, este tercer sello tiene mucha información y vamos a leer esta cita que era la que hacía referencia antes, que es de Moshe,
de Juan Moshe, a cual nos, digamos, nos resume todo lo que se fraguó en esa época, que ya, perdón, en la época del segundo sello, y que en esta empezó a germinar. Y vamos a ver qué fue lo que empezó a germinar. Acerca de un periodo que sucedió inmediatamente a los días de Constantino, dice Moshe: aquellas vanas ficciones que una afición a la filosofía platónica, primer punto, filosofía platónica, ¿cuál era uno de los puntos de Platón al cual nosotros nos tenemos que oponer fehacientemente, porque la palabra sí nos autoriza? Inmortalidad del alma. Entonces, primero eso. Opiniones populares habían hecho adoptar por la gran mayoría de los doctores cristianos antes del tiempo de Constantino. Quedaron ahora confirmadas, amplias y embellecidas de diversas maneras. De ahí nacieron, ojo, aquella veneración extravagante por los santos difuntos. Primero, absurdas nociones de cierto fuego destinado a purificar las almas desencarnadas, purgatorio y cosas semejantes. Ahora prevalecía y dejaban que por doquiera indicios públicos, pero de ahí también el celibato de los sacerdotes. El Señor dice que los que han de dirigir a su pueblo sean esposos de una sola mujer, que tengan sus hijos y que los sepan dirigir, pero ellos no, vamos a ser célibes. Y llevaron del celibato a la corrupción total de la inmoralidad sexual, lo cual veremos en el próximo sello. El culto de las imágenes y reliquias, más de lo mismo, idolatría, que con el transcurso del tiempo casi destruyó la religión cristiana, o por lo menos eclipsó su lustre y corrompió su misma esencia de la manera más deplorable. Pero más, un enorme séquito de diferentes supersticiones fue sustituyendo gradualmente a la verdadera religión y piedad. Y aquí cada uno podrá tener sus ideas supersticiosas, las cuales, gracias a la luz de la palabra, hemos dejado atrás. Lo que antes creíamos, bueno, los que lastimosamente estuvimos metidos en la Iglesia Católica desde niños, creíamos que eran útiles, verdaderas y buenas. Gracias a la palabra de Dios hemos salido de este engaño. Esta odiosa revolución se debió a una variedad de causas. Ojo, una ridícula precipitación en cuanto a recibir opiniones nuevas. Este deseo por lo nuevo, por aprender cosas nuevas y decir cosas nuevas. Hay que cuidarnos de eso, porque es una debilidad muy grande, la cual el enemigo de las almas puede aprovechar en nosotros, para que en un momento determinado terminemos diciendo lo que no toca. Y lastimosamente en el ministerio hay algunos ejemplos de esto, de jóvenes muy capaces, que por el deseo de querer decir siempre cosas nuevas y tener como ese reconocimiento, lo que han terminado es saliendo, porque no se afirmaron primero en lo que ya estaba establecido, en lo que sabemos que es verdad, sino que quisieron irse a buscar que sea más rimbomba. Que cuidámonos de esto también todos, pero también de el absurdo deseo de imitar los ritos paganos, el sincretismo del que hablaba ahora, de que, bueno, como no es tan diferente lo que ellos hacen a lo que hacemos nosotros, pues vamos a ceder un poquito. ¿Y qué importa si ofrecemos una oración ante un cuadro o a un santo? ¿Qué importa si hacemos unas pequeñas concesiones? Si fusionamos el culto cristiano con el culto pagano, ¿qué pasa? Corrompemos la fe, ya no estamos adorando a Dios, estamos adorando a la serpiente en cualquier forma que haya adoptado para nuestra época. Pero además, pero hay algo más, y aquella ociosa propensión de la humanidad en general a buscar una religión aparatosa, ese deseo de la pomposidad, el oro, todas estas cosas que vemos en la Iglesia Católica, que sí, muy bonito, que ciertamente nos da una sensación de reverencia y podemos valorar su arte, pero a la misma vez tenemos que saber que eso está creado con una intención de apartar nuestra mente de Dios. Entonces,
todo lo que tenga que ver con ostentosidad y con apariencias. Ahora en el culto cristiano hablaba sobre el culto nazareo y cómo es de vago creer que por una apariencia entonces ya este es más santo que el otro. De hecho, hasta se hizo la mención con lo mío, ¿cierto? Que también existe la otra parte, que nosotros no debemos guiarnos por las apariencias, porque hay cosas que parecen muy bonitas y a la final no lo son tanto. Y hay cosas que parecen desalineadas o desarregladas que al final tienen un trasfondo que nosotros no conocemos ni comprendemos. Entonces no nos quedemos en las apariencias, porque de hecho a mí me ha pasado que he intentado compartir el mensaje con personas y le muestro videos, por ejemplo, de Víctor y se me quedan en la apariencia de Víctor. Ah, pero es que se ve así o asá. Y por quedarse en la apariencia dejan de escuchar lo que hay en el trasfondo. Lo que pasa muchas veces con Fanny también, que la gente por cosas que no pueden explicar deciden no escuchar y se pierden de la belleza y la profundidad de los mensajes que ella da, que van directamente al corazón. Tratemos de que nuestra visión sea limpia, con el colirio que se le ofreció a la iglesia de la Odisea, para que no nos quedemos en las apariencias, que muchas veces, y la mayoría de ellas, engañan. Justamente por eso son apariencias. Ahora, todo esto que hemos leído aquí contribuyó a establecer el reinado de la superstición sobre las ruinas del cristianismo. Entonces dejamos de tener fe verdadera y empezamos a creer en que si el 31 de diciembre a la medianoche yo tengo lentejas en mis bolsillos, entonces voy a tener abundancia en todo el año. Que si salgo a dar vueltecitas por ahí con una maleta, entonces voy a viajar o cosas así, pues. Todo esto nosotros debemos de limpiarnos y de intentar ayudar a que otros también se limpien de eso, porque es nuestro cometido y nuestra cometido. Vamos a darle para poder terminar con esto. Bueno, aquí también se nos hablaba de ociosidad, pero bueno, iba a leer otra cita, pero es muy larga, así que mejor dejémoslo aquí. Más adelante añade este mismo historiador, Moshe: se necesitaría un volumen entero para enumerar los diversos fraudes que arteros bribones practicaron con éxito para engañar a los ignorantes, cuando la verdadera religión quedó casi completamente reemplazada por la horrible superstición. Estas citas de Moshe contienen una descripción del periodo abarcado por el caballo negro del tercer sello, y ella corresponde exactamente a la profecía. Puede verse por ella cómo el paganismo se incorporó al cristianismo y cómo durante ese periodo el falso sistema que resultó en el establecimiento del papado se redondeó rápidamente en su delineamiento completo y maduró en toda la deplorable perfección de su fuerza y estatura. Entonces aquí apenas estaba empezando, pero en el próximo sello vamos a ver cuando creció qué fue lo que hizo. Sobre todo en el quinto sello, donde se nos habla de las almas de los mártires. A medida que nosotros estamos leyendo esto, tenemos que ser conscientes que en todos estos periodos el cristianismo fue perseguido, fue masacrado, fue torturado, encerrado en calabozos, con tal de que este mensaje que nosotros hoy hemos aceptado y que predicamos no llegara. Pero Dios los protegió y pues nos protegerá a nosotros. Pero no pasemos por alto esto. Por medio de muchas tribulaciones y pruebas, hemos de llegar al reino de los cielos. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el trigo y la cebada, el aceite y el vino, que es lo que nos va a terminar de redondear la imagen para ver que no se trataba tanto del hambre física, sino del hambre espiritual. Hermanos, ¿alguno quisiera leer? ¿Me ayudan, por favor? Sí, quiere, yo le ayudo. Gracias, hermana. Primero a la izquierda. Ok, el trigo y la cebada. Las medidas de trigo y de cebada que se dan por un denario indican que los miembros de la iglesia se dedicarían con avidez a los bienes de este mundo y que prevalecería el amor, el dinero, pues por dinero se desharían de cualquier cosa. El aceite y el vino. Un pequeño punto ahí. Entonces, decía,
oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, este punto es importante y ya lo vamos a detallar, que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Entonces, normalmente lo que se ha interpretado aquí, fuera de la iglesia adventista y fuera de lo que nos dice Urias Smith, es que esto implicaba la escasez de alimento, como la cita que nos leía el hermano Rubén al principio, y que eso implicaba esa hambre física, ¿cierto? Pero que aquí lo que nos dice es que de hecho ellos tenían tal ambición que por eso vendían las cosas más caras de lo que se debía. O sea, la ambición y el amor al dinero hizo que perdieran la razón y que empezaran a actuar con injusticia, ¿cierto? Es también eso un punto para entender lo de la relación con Balaam. Él vendió la relación que tenía con Dios, de que pudo ser un profeta verdadero, ser reconocido como verdadero, pero vendió todo eso por un poco de dinero que Balaam le ofrecía y empezó a hacer todo lo que no conviene. Entonces a nosotros también cuidarnos de esto, porque fácilmente el enemigo nos puede entrampar con esto. Así que cuidarnos de no vender la fe, el amor y la esperanza que se nos ha dado por nada del mundo. Que todo lo que está en el mundo tiende a perecer. Y nosotros hemos de ser purificados por fuego o destruidos por el mismo fuego. Así que cuidémonos de toda ambición mundana. Bueno, bien, pues. El aceite y el vino, estas cosas denotan la gracia del Espíritu Santo, del Espíritu, la fe y el amor. Y había mucho peligro de que resultasen perjudicadas bajo la influencia de tanto espíritu mundanal. Y ha quedado bien atestiguado por todos los historiadores que la prosperidad de la iglesia en aquella época produjo las corrupciones que llevaron finalmente a la apostasía y al establecimiento de las abominaciones anticristianas. Gracias, hermana. Entonces, esta segunda parte, nosotros sabemos que en cuanto a profecía, nosotros debemos de intentar aplicar los símbolos, que cuando los aplicamos bien, entendemos lo que el Señor nos quiere decir. Ahora, ¿qué simboliza el aceite y el vino? Alguno debe saberlo. ¿Alguno? El Espíritu, el aceite del Espíritu Santo, ¿no? Sí, mi hermano. Y el vino, la sangre de Cristo. Muy bien. Excelente. El Espíritu Santo, el ungimiento y la sangre de Cristo, que también es ungimiento, la que nos limpia. Entonces, el Señor, que es esa voz que sale en medio de los 4 seres vivientes, nos dice la cita siguiente, se ocupó de cuidar en esta época de superstición, en el cual empezó a reinar el papado, no fuera dañado su verdadero pueblo que los cuidaba. Por eso el Evangelio pudo llegar hasta nosotros, porque el Señor, según nos dice esta cita, lo tuvo a su cargo. Dice, es de observar que la voz que limitaba la cantidad de trigo que podía obtenerse por un denario y decía, no hagas daño al vino y al aceite, no proviene de ningún ser de la tierra, sino de en medio de los 4 seres vivientes. ¿Y quién estaba en medio de los 4 seres vivientes? Y lo recordamos. El Padre. El Padre y quién más, sí, mi hermano. El Padre y el Hijo. Y el Cordero, eso. El Padre y el Hijo. Entonces, de en medio de los 4 seres vivientes salió esta voz, por lo tanto fue el Dios, lo cual significa que aunque los subpastores o profesos ministros de Cristo no cuidaban del rebaño, el Señor no lo olvidaba en esa época de tinieblas. Llega una voz del cielo. Él vela porque el espíritu de mundanalidad no prevalezca hasta el punto de que el cristianismo se pierda enteramente, o de que el aceite y el vino, las gracias de la piedad genuina, desaparezcan de la tierra. Entonces, ellos persiguieron a los cristianos y quisieron acabar con todo, pero Dios, que es fiel, cuidó un remanente, y ese remanente fue fiel en manos de los valdenses, de los albigenses y de los hugonotes y de todos los que fueran fieles en el mundo. Gracias a ello nosotros hoy podemos tener este privilegio de la palabra de Dios. Por eso no olvidarnos de esto es muy importante, porque también se nos ha dicho muchas veces y como los grupos protestantes esperan que venga el Señor
y se los lleve por un milagro y que ellos no tengan que pasar tribulaciones y pruebas. Pero ¿y entonces qué pasa con estos cristianos que dieron sus vidas? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Para nada, mis hermanos. Cuando conocemos la historia de esos cristianos, nos sentimos avergonzados, o por lo menos yo me he sentido avergonzado porque la forma en la que ellos vivían la fe está muy lejos a la forma en la cual hasta ahora yo he podido vivir la mía. Así que para nada somos mejores, para nada vamos a ser resguardados de esas cosas, porque el mismo Señor sufrió y entregó su vida por nosotros. ¿Somos mejores que el Señor? Hermana Ruth, bien pueda. Esto, cuando usted lo está leyendo acá, me da una similitud con Job, ¿no? Que Satanás quería hacerle daño a Job y Dios no lo permitió. Entonces, de esa misma manera, Dios no permitió que se acabara con el aceite y con el vino, porque si no, como tú lo estás diciendo, no hubiera llegado hasta nuestra época, ¿no? Y el mundo se hubiera terminado, porque, o sea, Satanás hubiera acabado con el mundo, Satanás y sus secuaces. Claro que sí, hermana. También, mi hermano, Bien pueda, bien pueda. podríamos también aplicarlo a Lutero, ¿no? La misión que hizo en cuanto a esa perspectiva que él tenía de la iglesia y ese viaje a Roma, todo lo que lo llevó en cuanto a la pompa, el dinero, la corrupción, pero Dios no olvidó como tal al pueblo, porque pues a través también de este personaje y de esa voz todo lo que desencadenó, ¿no? Claro, hermano, y unido a esto y a lo que decía la hermana Ruth, claro que sí. Si el Señor no nos cuidara, si el Señor no velara por esta creación y simplemente retirara su Santo Espíritu de todos, sabemos lo que pasaría. Lo que pasó con Job, en un día le quitó todo lo que tenía. Así que, sí, de hecho, todos hemos estado sufriendo pruebas y los que no, pues el Señor nos ayude cuando les toque vivirlas. Pero sepamos que aún con todo lo duro que parezcan, están mezcladas con misericordia. Cuando no tengan misericordia, ¿cómo gemirá el mundo? Va a ser terrible. Hermanos, en este mismo punto en el cual ellos, por esa abundancia, antes de leer esta cita de Elena White, vamos terminando. Falta el último caballo, esta cita y el último caballo y el último sello para hoy. Les ruego que por favor aún me regalen un poco más de tiempo, aunque sé que ya se está haciendo un poco largo. Pero esta cita, con todo lo que hemos leído, la abundancia de pan y la tranquilidad que vivieron en esta época los cristianos gracias a esa unión con Roma, a esa unión con Constantino y todo ello, generó este estado de cosas del cual estamos leyendo, porque ellos se saciaron de pan y entonces vivieron en ociosidad. ¿Y alguien recuerda lo que dice el Señor en Ezequiel sobre esa ociosidad? ¿Es la perdición de quién? Voy a leer un poco para que lo recordemos. Ezequiel 16, voy a leer del 45 al 52. Dice, hablando sobre Jerusalén, ojo. Eres hija digna de tu madre, que aborreció a su marido y a sus hijos. Esto también lo podríamos aplicar a la iglesia adventista, lastimosamente. Y digna hermana de tus hermanas, que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre era una etea, y vuestro padre un amorreo, y tu hermana mayor es Samaria, con sus hijas, que habita a tu izquierda, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita a tu derecha. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones, sino que en muy corto espacio de tiempo te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Aquí el punto. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del pobre ni del desvalido. También unido al último tema que nos presentó Cristian en la noche. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité de en medio. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, pero tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas.
y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú has hecho. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, ojo con el tema de juzgar, lleva tu vergüenza por los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son ellas que tú. Avergüénzate, pues, tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Y quise traer esta cita justo porque, una vez más, es como si el Señor estuviera hablando de la iglesia adventista y lastimosamente nosotros que adoptamos, digamos, la misma fe adventista, aunque no somos parte de su iglesia, pero corremos ese mismo peligro, porque el Señor nos ha empezado a bendecir y debemos de cuidarnos, que con las bendiciones que el Señor nos da, no nos llenemos de ociosidad y pan, y que no empecemos a olvidar y menospreciar a los que no tienen esta verdad, y que nos creamos mejores porque el Señor nos ha escogido para hacer una tarea, la cual si no hacemos, seremos rechazados. Así que, hermanos, no permitamos que por nada del mundo el vino y el aceite, el vino y el aceite se apaguen en nosotros. No permitamos que el amor que el Señor ha puesto en nosotros y el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros se apague por ir a buscar las cosas del mundo, porque sufriremos la paga que sufrirán todos los pecadores. Y la fe que hemos sostenido hasta ahora no nos podrá resguardar si es que la dejamos en el futuro. Ahora, termina esto diciendo, este pasaje se aplica al periodo de la historia cristiana que siguió a la legalización del cristianismo, justo eso. Entonces, ya no nos persiguen, entonces tranquilicémonos. Y todo esto permitió que Satanás introdujera todos estos errores supersticiosos. Esto en el periodo del año 313 al 538. 538, que es donde empieza el próximo periodo. Pero yo decía leer esa cita, pero es muy extensa y realmente el punto esencial está al final de la presentación, así que la vamos a dejar aquí. Pero les doy la referencia. Está en Tomo 2 de Joyas de los Testimonios, página 257 al 258, bajo el subtítulo de la prosperidad de la iglesia, que va en orden con lo que les acabo de decir. Y dice aquí, solamente voy a leer lo que está en blanco y la cita que está al final. El que quiera reformar a otros debe primero reformarse a sí mismo. Debe obtener el espíritu de su maestro y estar dispuesto como él a sufrir oprobio y a practicar la abnegación. En comparación con el valor de una sola alma, el mundo entero se hunde en la insignificancia. El deseo de ejercer autoridad, de señorear sobre la heredad de Dios, resultará, si se lo complace, en la pérdida de almas. ¿Quién quiso señorear sobre la heredad de Dios? El papado, no. Quiso ejercer autoridad. Y eso implicó la pérdida de almas, y por eso el Señor no los perdonará. Cuidémonos nosotros de que no nos pase lo mismo. Los que realmente amen a Jesús procurarán conformar su vida al modelo y trabajar en su espíritu por la salvación de los demás. Cuidado con las palabras tajantes e hirientes que puedan salir de nuestros labios. No sabemos cuándo estamos apagando el pábilo que humea. Que no seamos nosotros culpables de eso, hermanos. Hay gente que ha tenido que sufrir mucho. Cuando nosotros no les mostramos empatía y misericordia, estamos corriendo el peligro que ellos se alejen de la fe y sea por nuestra culpa. Ahora, vamos a leer este último. Esta es la única diapositiva sobre el cuarto caballo amarillo o palidoso, en el cual se personifica ahora sí lo que es el papado. Antes estaba apenas naciendo, pero aquí ya creció. Y cuán terrible fue su obra cuando creció. ¿Alguno me podría ayudar leyendo esto, por favor? Si quieres, yo lo leo. Sí, puede, hermana. Dice, el cuarto sello. El color de este caballo es notable. La palabra original denota el color pálido o amarillento que se ve en las plantas marchitadas o enfermizas. Este símbolo debe
representar un extraño estado de cosas en que la iglesia que profesa pertenecer a Dios, el jinete que iba en ese caballo se llamaba Muerte, y el infierno, Hades, sepulcro. Le seguía la mortalidad, le seguía el sepulcro y el Hades le seguía. Bueno, la mortalidad es tan grande durante este periodo que parecería como si las pálidas naciones de los muertos hubiesen venido a la tierra y fueran siguiendo en la estela de esta potencia asoladora. Resulta difícil equivocarse acerca del periodo al cual se aplica este sello. Debe referirse al tiempo en que el papado ejercía su dominio perseguidor sin restricción. A partir más o menos del año 538, hasta cuando los reformadores empezaron a exponer las corrupciones del sistema papal. Muchas gracias, hermano. Entonces, vimos cómo se empezó a gestar con la unión de la Iglesia y el Estado, pero el papado aún no existía, aún estaba creciendo, aún estaba moviendo por allá los judíos sus cartas para luego poder presentar a este hombre que tendría este poder, el hombre que representaría el papado, el primer papa, ¿cierto? Entonces, después de ese tiempo de ociosidad y de poner esas semillas de la superstición, de la herejía y todas las falsas doctrinas que habíamos leído, ahora sí podía venir a triunfar sobre su reino de muerte. Y le fue dada potestad. ¿Quién se la dio? Sino Dios, que es el que pone y quita reyes. Dios se la dio, claro que sí, pero pronto se la ha de quitar. Es decir, al poder personificado por la muerte, sentado sobre el caballo amarillo, a saber, el papado, se le dio potestad. Por la cuarta parte de la tierra se entiende indudablemente el territorio sobre el cual ese poder tenía jurisdicción. Y las palabras espada, hambre, mortandad, es decir, cosas que ocasionan la muerte, como la intemperie o la tortura. Y las fieras de la tierra son figuras que denotan los medios por los cuales se dio muerte a millones de mártires. Ojo, millones, que se lee rápido, pero son personas muertas por sostener la fe. Y es importante recordar todo esto porque en el próximo sello se nos va a hacer alusión a ellos. Cuando el cuarto jinete se aplica a un periodo particular de la historia cristiana, parece representar la situación especialmente característica del periodo que va desde el año 538 al 1517, poco más o menos. O sea, el comienzo de la Reforma. Y ahí ya llegamos a lo que nos empezaba a dar un tentempié Cristian sobre lo que hizo Lutero, pero antes de él también Hus y los demás mártires que, digamos, estaban predicando el mismo mensaje que Lutero, pero que no tenían esa comisión de derrumbar las potestades de las tinieblas como si la tuvo Lutero. Recordemos cuál iglesia estaba, cuál sería la cuarta iglesia. La Tiatira. Tiatira. Ahora sí. Recordamos un punto esencial de Tiatira. Apocalipsis 2, verso 20. Pero tengo unas cosas contra ti. Toleras a esa mujer, Jezabel, que dice hablar de parte de Dios, pero engaña con sus enseñanzas a mis siervos. Sabemos quién es esa mujer, ¿cierto? La Iglesia Católica, la cual Tiatira toleraba, que no denunciaba, la cual nosotros sí tenemos que denunciar. Y si no la denunciamos, entonces nos unimos a ella. Solamente hay dos caminos, es lo uno o lo otro. Y pues que ojalá seamos de los que denuncian y no de los que se complacen. Porque esta mujer es la que ha hecho matar a todos
los siervos de Dios. Y también sabemos que hay mucho más detrás de todo esto. De hecho, hacer la alusión al tema que presentó Víctor ahora, sobre estas 3 mujeres que fueron convertidas diosas, que se simbolizan también como Jezabel, porque es el nombre que se le da a esta mujer en Apocalipsis 17. Cuando lo estudiemos Dios mediante, pues vamos a detallar mucho más sobre ella. Y cuando lo estudiamos en la iglesia, hablamos mucho de ella. Recordemos que incitaba a la fornicación, que espiritualmente trata de esa unión con demás iglesias y de la unión de las doctrinas, bueno, más de lo mismo. Hermanos, ha quedado claro, ya terminamos con esto, vamos a ver esta cita, pero ha quedado claro. Muy bien, hermano, gracias, excelente. Si no, Hermano, díganlo porque este la próxima periodo, podemos detallar más. Fue a mi hermano. este periodo sería más o menos como lo que se llama el oscurantismo. Sí, mi hermano. Así mismo. Ya, ok. Sí, sería esa época, la media más oscura. Que sí. Vamos a terminar con esta cita. Bueno, no a terminar. Esta es la penúltima. Que es sobre Mateo 10:34, donde se nos decía que el Señor no vino a traer paz sino espada. También versos que deben de estar impregnados en nosotros para cuando hablemos con nuestros hermanos que están en las iglesias protestantes y que no quieren presentar batalla y que han dejado de protestar. Que por favor recuerden que nosotros hemos sido llamados a protestar contra las abominaciones de esta mujer, de esta Jezabel, no a tolerarla, porque no hay paz debido al rechazo de los mensajes. El Señor vino a traer paz, pero cuando habla de paz, cuando nosotros hablamos de paz, el mundo nos hace la guerra. Jesús declaró: no he venido a traer paz sino espada. ¿Por qué? Porque los hombres no recibirían la palabra de vida, porque combatirían contra el mensaje que les era enviado para proporcionarles gozo, esperanza y vida. Consideramos que los judíos no tienen excusa porque rechazaron y crucificaron a Cristo, y es verdad, no la tienen. Pero los mensajes que el Señor envía hoy con frecuencia son recibidos de una manera similar a la forma en que los judíos recibieron el mensaje de Cristo. Díganme si no. Si las enseñanzas del Señor no armonizan con las opiniones de los hombres, la ira domina la razón y los hombres le facilitan el juego al enemigo, oponiéndose a los mensajes, que envía el Señor. Satanás los usa como afilados instrumentos para oponerse al progreso de la verdad. Ojalá no seamos nosotros partícipes de esto, hermano. Si alguien... No, bueno, muchas gracias, hermanos. Vamos ahora a leer la última cita. Hacía parte de esa cita de la prosperidad de la iglesia. Y vamos a ver por qué está tan unido lo que les leí de Ezequiel con esa cita y con este estudio que hemos hecho de Apocalipsis, sobre todo con el tercer caballo. Vamos a ver la última cita. Dice: la prosperidad de la iglesia. A fin de conquistarse al hombre y asegurar su eterna salvación, Cristo dejó las cortes reales del cielo y vino a esta tierra. Soportó las agonías del pecado y la vergüenza en lugar del hombre y murió para libertarle. En vista del precio infinito pagado por la redención del hombre, ¿cómo puede cualquiera que profese el nombre de Cristo atreverse a tratar con indiferencia a uno de sus pequeñuelos? Cuidémonos de esto, hermanos, de no tratarnos con indiferencia. Cuán cuidadosamente deberán los hermanos y las hermanas de la iglesia velar sobre cada palabra y acción para no dañar al aceite y el vino. Una referencia directa. Nosotros podemos dañarlo, pero el Señor ha dicho que no lo hagamos. Así que cuidémonos con nuestras palabras o con nuestras acciones de no estar haciendo esto. Ojalá puedan entender la profundidad de lo que estamos leyendo con todo el contexto de lo que estudiamos ahora, porque es nuestra responsabilidad.
con cuánta paciencia, bondad y afecto debieran tratar lo adquirido por la sangre de Cristo. Cuán fiel y fervorosamente debieran trabajar para elevar a los abatidos y desalentados. Cuán tiernamente debieran tratar a los que procuran obedecer a la verdad y no hallando estímulo en casa, han de respirar constantemente una atmósfera de incredulidad y tinieblas. Hay personas que no tienen ese privilegio. Y nosotros debemos de cuidar que no sea que por nuestro trato los estemos alejando. Por nuestras acciones, cuidemos que no estemos poniendo trampa a nuestros hermanos, que estemos sirviendo de cazadores, porque el Señor nos cazará a nosotros. Ahora sí, Salmo 34, 6 al 14. Este pobre gritó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Probad y ved que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en él confía. Honrad al Señor, los consagrados a él, pues nada faltará a los que le honran. Los ricos se vuelven pobres y padecen hambre, pero los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Venid, hijos míos, y escuchadme. Voy a enseñaros a honrar al Señor. ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digas mentira a tus labios. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Busca la paz y síguela. Es el consejo que nos da el Señor, hermanos. Este salmo es hermoso. En esta semana yo he recibido los mensajes de ustedes que me han alentado por las dificultades que estuve pasando. Les voy a rogar que me regalen un par de minutos luego de terminar y de orar para compartir sobre esto. Y eso, mis hermanos, que sepan que la hermana Luz me envió una cita que es los versos que siguen después de este 14 en adelante. Y los demás hermanos todos me dieron palabras de ánimo, oraron por mí. Yo les agradezco muchísimo. Pero recomendarles mucho que lean este salmo que es muy bonito. Y a mí me sirvió. Y cuando alguien esté afligido, sé que también le puede servir. Y aprendamos a tratarnos con amor, mis hermanos, y a esperar pacientemente al Señor. El mundo pasará muchas cosas, pero el Señor viene por un pueblo fiel, al cual ha escogido y que están haciendo su obra. Sigamos fieles, mis hermanos, y el Señor los bendiga. Maranata 2031. Amén, mi hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano. Amén, hermano, amén. Amén. Bien. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias. Ponemos en posición, inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, yo y todos los que estamos aquí reunidos y las familias aquí representadas, Señor. Recibimos de tu bendición y de tu misericordia todos los días. Todos los días eres fiel en cumplir tu palabra, Señor. Y aunque nosotros somos pecadores y viles, aunque muchas veces hemos ido en contra de tus enseñanzas, hemos juzgado a nuestros hermanos, nos hemos apresurado en decir palabras punzantes e hirientes, aún así, Señor, tú tienes misericordia de nosotros. Mas he aquí, Señor, que nosotros sentimos vergüenza porque el pecado habita en nosotros y muchas veces es más poderoso que nuestras fuerzas. Por eso te queremos pedir, Señor, que para que podamos seguir siendo fieles, no retires tu Santo Espíritu de nosotros, que no permitas que el vino y el aceite se apaguen en nosotros, que el amor que has manifestado por nosotros al derramar la sangre de tu Hijo no sea en vano en cuanto a nuestras vidas, y que nosotros también podamos manifestar ese amor con todos nuestros congéneres y especialmente con nuestros hermanos. Señor, que podamos seguir en este camino sin importar las tribulaciones o pruebas que vengan delante, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros y que eres muy bueno y que todas las cosas son para bien a los que te aman y a los que te siguen y a los que te sirven, Señor. No les ha de faltar alimento cuando el mundo entre en desesperación. El mundo que te ha rechazado tendrá que pagar por esto y nosotros hemos sido bendecidos porque tú nos llamaste,
porque nos has llamado para recibir mensajes de paz y de salvación. Y no queremos nosotros recibir tu espada, sino recibir con amor los mensajes de misericordia que nos has enviado. Por eso te pedimos, Señor, que subyugues nuestro corazón, que cumplas tu promesa y lleves nuestras cargas en ti, y que asimismo nos ayudes a nosotros a hacer la obra que nos has puesto por delante, que a tiempo y fuera de tiempo demos tu mensaje, que sea estando unidos, estando separados, estando solos, sin importar la circunstancia o la situación que vivamos, aún así podamos llevar luz allí donde vayamos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos has regalado un sábado bendito, un sábado más, pero a la misma vez porque es un sábado menos en el cual tú has de venir. Y la cuenta regresiva, Señor, nos complacemos en llevar, porque sabemos y confiamos en que vendrás en la fecha que nos has dado, y no antes ni después. Por eso te queremos pedir que nos ayudes y que pongas palabras en nuestras bocas para llevar a todos aquellos que están sufriendo, a los necesitados, a los pobres, a los que te buscan pero que aún no te conocen, Señor. Úsanos a nosotros como instrumentos para llegar a ellos y perdona todos nuestros pecados, que te lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén.